Pasaremos nuestros moldes al foamy color blanco y trazaremos una línea desde el extremo del pétalo hasta el final en este caso con una herramienta o un palillito de madera. Este paso lo haremos con todos los 6 pétalos de nuestra flor. Luego tomaremos pintura translúcida color fucsia, un pincel angular y empezaremos a dar toques de sombra desde la parte inferior de nuestro pétalo, como se nota en el video. Luego tomaremos un trapito húmedo y empezaremos a difuminar sobre lo que ya hemos pintado, más o menos hasta la mitad de nuestro pétalo. Luego tomaremos nuevamente pintura color fucsia y sobre la línea que hemos demarcado al inicio en nuestro pétalo empezaremos a marcarlo de esta forma. Así es como nos deben de quedar todos nuestros 6 pétalos. Luego en la parte de atrás de nuestros pétalos tomaremos nuevamente pintura translúcida color fucsia y daremos unos pequeños toques iniciando desde la parte inferior de nuestro pétalo hacia la mitad, pero solamente por los bordes. Tomaremos pintura color verde biche translúcida o en su efecto pintura acrílica. Tomamos nuevamente nuestro pincel angular y en la línea que hemos marcado en la parte trasera de nuestro pétalo, siguiendo esa línea, empezaremos a dar ese toque en verde desde la parte inferior hasta la parte superior del pétalo. Luego en la parte inferior de nuestro pétalo empezaremos a dar un pequeño triángulo hacia la mitad de nuestro pétalo con el mismo tono verde. Luego tomaremos un trapito
y difuminaremos la línea que acabamos de hacer. Es como nos deben de quedar todos nuestros 6 pétalos. Para darle forma a todos nuestros pétalos, tomaremos una plancha. En este caso yo tengo una plancha pequeña de cabello y doblamos el pétalo por la mitad, empezamos a dar calor y lo que hacemos será jalar hacia la parte de abajo, dándole una curvatura como se muestra en el video. Luego tomaremos nuestra plancha con cuidado y sobre los bordes de nuestro pétalo damos calor y con nuestros dedos empezamos a alar de un lado a otro como se muestra en el video. Debemos tener cuidado de no alar muy duro porque podemos romper el fondo. Si no tenemos plancha de cabello, lo podemos hacer con una plancha normal. Hay que tener en cuenta de que al momento de alarlo no sea muy duro porque se puede rasgar los pétalos. Esto lo vamos a hacer por todo el contorno de los 2 bordes de nuestros pétalos y así mismo con todos los 6. Así es como nos debe quedar todos nuestros pétalos. Luego tomaremos nuestro molde que va en la parte interior de nuestro pétalo. También tomamos pintura acrílica color verde y hacemos un pequeño difuminado. Luego daremos un poco de calor a cada pieza. Tomaremos nuestros pétalos y vamos a empezar a pegar cada pedacito de pétalo en el pétalo grande. En este caso yo lo haré con pegamento instantáneo. Lo ubicamos muy bien y tenemos que tener en cuenta que la mitad del pétalo pequeño debe coincidir con la mitad de nuestro pétalo grande.
Este procedimiento lo debemos hacer con todos nuestros 6 pétalos. Luego que tengamos nuestros pétalos ya pegados, procederemos con un pintapuntos a pintar pequeños puntos sobre nuestro pétalo. Esto le va a dar un realismo a nuestra flor. Recuerden que solamente se debe dar en la parte que hemos difuminado en tono fucsia. Más o menos es la mitad de nuestro pétalo. Tomaremos la pieza del pistilo y lo que haremos será con pegamento doble contacto pegar nuestros bordes. Cuando el pegamento ya se haya secado un poco, uniremos borde a borde. Luego tomaremos pegamento instantáneo y aplicamos en la parte superior del pistilo y empezamos a enrollar. Esto nos deben de quedar 3 bolitas como se nota en el video. Tomaremos las piezas que faltan y lo que haremos será cortar pequeñas tiras aproximadamente de 2 milímetros por 8 centímetros de largo.
Luego de haber pegado todo, lo que vamos a hacer es en el pistilo que ya hemos hecho previamente, vamos a colocar cada pieza alrededor de ella y luego procedemos a pegar cada pétalo. Pegaremos los primeros 3 pétalos y luego pegaremos los otros 3 como se nota en el video. Y así es como nos debe quedar nuestra flor. Sacaremos nuestras 2 piezas del molde grande del cisne con un corte biselado. Sacaremos 2 de cada cisne. Y para hacer el pegado borde a borde, primero usaremos un poco de pintura de calor, puede también ser un secador. Haremos pegamento doble contacto por todos los 2 bordes y esperaremos a que el pegamento seque un poco. Cuando nuestro pegamento ya esté listo, vamos a ubicar las 2 piezas de frente como se indica en el video y empezaremos a hacer pegado borde a borde. Tenemos que tener en cuenta de que si en alguna parte nos falta pegamento, no nos va a quedar bien. Iniciamos desde la colita de nuestro cisne y con nuestros dedos, como se aprecia en el video, vamos pegando borde a borde.
Vamos a dejar dos aberturas, una en la parte superior de la cabeza, por el lado donde va el pico, para poder rellenar lo que es la cabeza y parte del cuello, y el otro pedazo sería hacia el lomo de nuestro cisne para poder rellenar el cuerpo. Lo podemos hacer con algodón siliconado o también lo podemos hacer con retazos de foamy. Tomaremos las dos piezas de los picos y empezamos a pegar borde a borde, como se indica en el video. Luego tomaremos nuestra plancha y pasaremos el pico de cada uno de los cisnes un poco por calor. Esto nos ayudará a que selle bien las uniones que hemos hecho. Tomaremos pedacitos de foamy o algodón siliconado y empezamos a rellenar nuestros cisnes. Luego de rellenar nuestro cisne, aplicaremos nuevamente pegamento doble contacto para cerrar la abertura que hemos dejado. Revisamos por todos los lados que no nos haya quedado ninguna abertura. En mi caso, en la parte donde va el cuello del cisne quedó con un pequeño agujero. Estoy tomando pegamento instantáneo, colocando y presionando para que quede bien cerrado. Pegaremos el pico de nuestro cisne y con un poco de foamy moldeable
vamos a hacer una pequeña bolita y la vamos a ir alargando. Esto nos dará la parte superior de nuestro pico de nuestro cisne. Vamos a hacer como lo indica el video. Vamos a hacer una tira. Si no tenemos foamy moldeable, entonces lo haremos con foamy normal, una pequeña tira que vaya desde la parte inferior del pico, todo el borde hasta el otro extremo. Con pegamento instantáneo nos aseguramos de que quede bien pegado en nuestro pico. Tomaremos en este caso una sombra de color blanca, de las que se usan para maquillar, y vamos a dar un poco de tono en la parte negra del pico de nuestro cisne. Esto le va a dar una iluminación al pico y nos dará un toque mucho más estilizado. Tomaremos pintura gris niebla translúcida y un pincel plano. Tomamos un poco, descargamos y empezamos a difuminar en todo el contorno del ojo de nuestro cisne. Tomaremos un pincel seco y en el difuminado que acabamos de hacer empezamos a degradar desde la parte interior hacia afuera. Esto le va a dar un efecto de sombra al ojito de nuestro cisne. Y así es como nos debe quedar nuestro difuminado. Tomaremos luego pintura acrílica color negro y con un poco de agua lo que haremos será diluir la pintura hasta que quede en un punto tinta. Esto nos ayudará a hacer las pestañas de nuestro cisne. Tomaremos un pincel liner y haremos primero una línea desde el inferior del párpado hasta el final
y esto nos ayudará a dar la base de nuestras pestañas. Luego empezaremos desde la parte inferior del párpado a hacer pestañas lo más delgadas posible, en sentido de barrido, una por una. Tomaremos nuevamente pintura translúcida color gris niebla y haremos la parte donde se encuentran las alitas de nuestro cisne. Difuminaremos nuevamente por todo el contorno de las alas que ya hemos marcado previamente, que se encuentran en el molde. Ahora tomaremos un poco de el mismo gris con un pincel para difuminar y le daremos por todo el contorno de nuestro cisne. Esto le va a dar mayor profundidad y parecerá efecto de sombra y luz. Luego pasaremos una brocha o un pincel mop por todo el difuminado que hemos hecho. Esto va a dar un degradé y va a dar un efecto de difuminado un poco más tenue. Y así es como nos debe quedar nuestros cisnes.